¿Te da vergüenza ser tú mismo? ¿Cómo cambiar eso hoy? ¿Alguna vez te ha pasado que, estando en una reunión, prefieres quedarte callado, aunque te mueres de ganas de decir algo? Tal vez, no sé, te sientes incómodo con un comentario que todos celebran, pero decides sonreír, como si estuvieras de acuerdo. Sí, es algo común. A muchos nos pasa, porque en el fondo nos da vergüenza ser realmente nosotros mismos. Esta es la historia de cómo esa vergüenza de ser yo mismo me llevó a sentirme atrapado, y cómo un día, en el momento menos esperado, descubrí que el único que podía liberarme era yo. Recuerdo un día en particular. Era una reunión pequeña, un par de amigos, algunos conocidos, nada formal. Era de esos momentos en los que solo quieres relajarte y pasarla bien. Pero allí estaba yo, sentado, escuchando una conversación en la que no me sentía parte. Todos parecían tan seguros, contando historias, riéndose de cosas que ni siquiera me parecían graciosas, pero yo reía también, como si realmente estuviera disfrutando. ¿Por qué? Porque no quería destacar, no quería que se notara que yo, en el fondo, pensaba diferente. Y es que, a veces, creemos que al ser nosotros mismos podemos causar molestias, o peor aún, rechazo. Así que mejor me quedaba en silencio, como quien pasa desapercibido, hasta que uno de mis amigos se dio cuenta y me preguntó directamente: «Oye, ¿tú qué opinas de esto?». Y me quedé en blanco. Por dentro, pensé que debía decir algo que les gustara, algo que todos aprobaran, pero no sabía qué decir. Así que de nuevo me reí nervioso y dije lo primero que se me ocurrió, sin pensarlo mucho, y así fue. Una respuesta más para salir del paso. Pero ahí quedó la incomodidad. Porque esa noche, aunque todos parecían estar bien, yo me fui con una pregunta en la cabeza. ¿Por qué no pude decir lo que realmente pensaba? Esa pequeña pregunta se quedó en mi mente. Al principio no le di mucha importancia, pero con el tiempo empecé a notar que esta sensación de no ser yo mismo aparecía en muchos momentos de mi vida y que me estaba alejando de quienes realmente podían aceptar quién soy. En el trabajo, con algunos amigos, incluso en redes sociales, me di cuenta de que estaba viviendo una versión de mí que no me representaba del todo, y ese vacío se hacía cada vez más grande. Fue entonces cuando comprendí, cada vez que fingía o me contenía, era como si me dijera a mí mismo que mi verdadera opinión, mi verdadera personalidad no era suficiente. Y no hay peor vergüenza que esa, la de ocultarte de ti mismo. En ese momento me hice una promesa. Iba a cambiar eso. Y hoy te voy a contar los pasos que me ayudaron a perder esa vergüenza y a empezar a ser yo mismo, sin miedo, sin excusas. Porque si algo tengo claro ahora es que ser uno mismo es la única forma de sentirse libre. ¿Sabes ese momento en el que quieres dar tu opinión, pero terminas callándote? A veces por miedo, otras veces por vergüenza, o simplemente porque sientes que lo que piensas no importa tanto. Bueno, yo viví muchos de esos momentos, hasta que uno en particular cambió todo. Fue una noche que comenzó como cualquier otra, pero en la que terminé descubriendo una verdad incómoda sobre mí mismo. Una verdad que, al final, me empujó a tomar una decisión que nunca imaginé. Era un viernes por la noche, de esos en los que uno solo quiere desconectar y pasarla bien. Mis amigos y yo habíamos planeado ir a cenar a un restaurante nuevo que estaba en boca de todos. Todo el mundo hablaba de ese lugar y sus famosos platos, y la verdad, yo tenía muchísimas ganas de probarlos. Pero lo curioso de esa noche no fue la comida, sino algo mucho más personal que me hizo pensar. Cuando llegamos, todos estaban súper emocionados, hablando de qué pedirían, pero yo, entre tantas opciones en el menú, tenía en mente algo bastante específico. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decirlo, uno de mis amigos comentó que esa opción era bastante básica y que no valía la pena pedirla, y aunque no fue nada personal, lo que dijo me hizo dudar. Empecé a pensar, si digo que eso es lo que quiero, ¿me verán como aburrido? ¿Pensarán que no tengo buen gusto? Así que, en lugar de pedir lo que realmente quería, opté por una de las recomendaciones de mis amigos. Al principio me sentí bien, como si me hubiera evitado un momento incómodo, pero a medida que la noche avanzaba y la conversación seguía, empecé a darme cuenta de que había algo que no me dejaba tranquilo. ¿Por qué había sido tan fácil para mí cambiar de opinión? ¿Por qué un comentario tan simple me hizo dudar de algo tan pequeño como elegir mi comida? En ese momento me di cuenta de que en realidad no era solo por la comida. Esto me pasaba mucho más de lo que quería admitir. En el trabajo, en mis relaciones, incluso en cosas pequeñas, constantemente me ajustaba a lo que los demás esperaban de mí. Fue un golpe de realidad, porque si en algo tan simple como pedir un plato de comida no podía ser yo mismo, ¿qué tan auténtico estaba siendo en otras áreas de mi vida? Al salir del restaurante,
Lo supe, no quería seguir viviendo con esa vergüenza, esa necesidad de adaptarme para evitar destacar o causar incomodidad, así que decidí que iba a cambiar. Comenzaría a ser sincero, a decir lo que realmente pensaba, sin importar lo que otros opinaran, y desde ese día empecé a hacer pequeños cambios, porque entendí que ser yo mismo era lo único que podía darme esa sensación de libertad. En este video te voy a contar los pasos que me ayudaron a superar esa vergüenza de ser auténtico y que también pueden ayudarte a ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces te resulta tan difícil ser tú mismo? ¿Por qué te sientes tan incómodo al mostrar tus opiniones o tus gustos frente a los demás? A veces puede parecer una tontería, pero la verdad es que es un problema mucho más común de lo que pensamos. Descubrí, de la forma menos esperada, que esa incomodidad de no ser yo mismo estaba afectando mi vida en formas que nunca imaginé. Y, aunque al principio no quise aceptarlo, fue solo cuando enfrenté esta realidad que pude comenzar a liberarme. Todo comenzó con situaciones aparentemente pequeñas, momentos en los que me contenía, en los que evitaba hablar de lo que realmente pensaba. Al principio no le daba importancia, pensaba que era normal, que todos de vez en cuando preferimos callar antes de crear un conflicto o ser malinterpretados. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño. Esa sensación de incomodidad no era momentánea, cada vez era más constante, más presente, y no solo en una reunión con amigos, sino en casi todos los aspectos de mi vida. Recuerdo un día en particular, en el trabajo, estaba en una junta, y alguien lanzó una idea que, en mi opinión, tenía varios problemas, tenía dudas, pero ¿qué hice? Guardé silencio. Pensé que, tal vez, si decía lo que pensaba, podría sonar negativo o incluso molestar a alguien, y así, como muchas otras veces, decidí quedarme callado, dejando que esa oportunidad de expresar lo que realmente sentía se esfumara. La junta terminó, pero la incomodidad quedó. Esa pequeña acción, esa falta de valentía, comenzó a pesarme. Me di cuenta de que no era solo una junta. En muchas situaciones, ya fuera en el trabajo, con amigos o incluso en redes sociales, me encontraba adaptándome, callando, cambiando mis opiniones para encajar mejor, para no destacar, para no incomodar, y cada vez que hacía eso, me sentía un poco menos yo. Fue entonces cuando entendí, esta vergüenza de ser yo mismo estaba afectando mis relaciones, mi trabajo, incluso mi confianza, porque, aunque no lo pareciera, cada vez que ocultaba una parte de mí, cada vez que fingía estar de acuerdo o que algo no me molestaba, me alejaba más de lo que realmente quería ser. Y esto es lo más importante. Cuando vives de esa manera, terminas rodeado de personas que realmente no te conocen porque nunca les has mostrado quién eres. Ese fue el momento en que me pregunté, ¿qué pasaría si empezara a ser auténtico? Si dejara de lado esa vergüenza, ¿esa necesidad de aprobación? Fue una pregunta simple, pero abrió una puerta que nunca pensé abrir. Comprendí que, si realmente quería vivir plenamente, tenía que aprender a dejar esa vergüenza y comenzar a expresarme sin miedo. Y así comenzó mi camino para superar esa vergüenza de ser yo mismo. A continuación, voy a compartir los pasos que me ayudaron a construir una vida más auténtica, una vida en la que realmente podía sentirme libre, porque si algo he aprendido es que vivir siendo quien realmente eres no solo es posible, es necesario. ¿Alguna vez has sentido que estabas a punto de hacer un cambio, pero algo te detenía? Así estaba yo, hasta que un día, sin planearlo, algo hizo clic, un momento simple, pero que lo cambió todo. No fue una gran revelación, ni una frase inspiradora de alguien más. Fue algo que descubrí en mí mismo y que, aunque parecía insignificante, me dio la claridad que necesitaba para empezar a vivir sin miedo. Estaba en casa una tarde cualquiera, después de un día complicado en el trabajo. Recuerdo que me sentía cansado, frustrado incluso, porque ese día había vuelto a callarme en una reunión importante. Tenía 1000 cosas en la cabeza, y cada vez que recordaba ese momento, sentía que algo no estaba bien, y entonces, sin saber por qué, decidí hacer algo que nunca hacía. Me miré en el espejo, fijamente, como buscando algo. Al principio no sentí nada especial, solo era mi reflejo, alguien que conocía demasiado bien, o al menos eso pensaba, pero al mirarme me di cuenta de algo. Esa persona en el espejo no era realmente yo, no porque fuera alguien diferente físicamente, sino porque me di cuenta de que no estaba viendo a alguien auténtico. Me di cuenta de que esa persona que evitaba conflictos, que siempre sonreía aunque no quisiera, que se adaptaba a lo que los demás querían ver, no era la versión que yo quería mostrar. Estaba viviendo una vida para los demás, no para mí. Fue en ese instante, frente al espejo, cuando sentí algo nuevo, como una especie de decisión interna. Decidí que, a partir de ese momento,
Iba a empezar a hacer pequeños cambios. Iba a empezar a decir lo que realmente pensaba. Y sí, tal vez no sería fácil, pero supe que tenía que intentarlo. Porque, ¿qué sentido tenía vivir tratando de ser alguien más? Sabía que no cambiaría de la noche a la mañana, pero entendí que el primer paso para sentirme libre era ser honesto conmigo mismo. Después de ese día, comencé a hacer algo tan simple como decir no cuando realmente no quería hacer algo. Al principio me sentía incómodo, como si algo estuviera mal, pero poco a poco, cada vez que decía lo que realmente pensaba, sentía que un peso se me quitaba de encima. Y, sorprendentemente, empecé a notar que las personas a mi alrededor también lo apreciaban. No eran mis palabras o mis gestos los que cambiaban, sino esa autenticidad que poco a poco comenzaba a mostrar. Y así comenzó mi viaje. Un viaje que no estaba lleno de grandes cambios, sino de pequeñas decisiones. Decisiones que me llevaron a ser más auténtico cada día. A continuación, quiero compartir contigo esos primeros pasos que me ayudaron a superar la vergüenza de ser yo mismo y que quizás puedan ayudarte también a ti. Entonces, ¿cómo empezar a ser tú mismo sin esa vergüenza? Sin ese miedo al qué dirán. Créeme, no necesitas hacer cambios enormes. Basta con algunos pasos simples, pero poderosos, que pueden marcar la diferencia. Hoy te comparto 3 estrategias que, si empiezas a aplicar, te aseguro que notarás cómo poco a poco esa carga desaparece. Cada una de estas estrategias fue como una pequeña victoria personal, una especie de luz al final del túnel que me ayudó a entender que la seguridad y la confianza son habilidades que se construyen. Así que aquí van estos 3 pasos que cambiaron mi vida y que quizás pueden cambiar la tuya. Consejo 1. Acepta tus imperfecciones. La primera vez que escuché este consejo pensé que era demasiado simple. Aceptar mis imperfecciones, ¿eso es todo? Pero entonces me di cuenta de que nunca lo había hecho realmente. Estaba tan acostumbrado a ponerme una máscara perfecta, a mostrarme como alguien que siempre sabía qué decir, que había olvidado algo muy importante. Todos somos imperfectos. Un día, después de un error en el trabajo, decidí hacer algo diferente. En lugar de justificarme, simplemente dije, lo siento, me equivoqué. Para mi sorpresa, esa honestidad fue bien recibida. No solo me liberó de la presión de ser perfecto, sino que también abrió la puerta para que otros fueran más comprensivos conmigo. Al aceptar tus imperfecciones, te liberas de esa necesidad de aparentar, de encajar, y, al hacerlo, empiezas a sentirte cómodo siendo tú mismo, sin pretender ser alguien que no eres. Consejo 2. Exprésate sin miedo en cosas pequeñas. Uno de los mayores miedos que tenía era expresar mis opiniones, sobre todo en temas que parecían sin importancia, pero entonces me di cuenta de que si quería empezar a ser auténtico, tenía que practicar en situaciones cotidianas, en cosas simples. Así que empecé poco a poco. Por ejemplo, un día en un restaurante decidí pedir exactamente lo que quería, sin miedo a los comentarios de los demás. Fue una pequeña decisión, casi insignificante, pero se sintió como un gran logro personal. Si practicas esta honestidad en momentos pequeños, te darás cuenta de que con el tiempo se vuelve natural. Esto te prepara para hablar con más seguridad en temas importantes, sin sentir esa presión de agradar a todos. Consejo 3. Sal de tu zona de confort cada día. El último consejo es el más desafiante, pero también el más liberador. Una vez escuché a alguien decir que el crecimiento está justo fuera de tu zona de confort, y aunque al principio pensé que sonaba cliché, decidí probarlo. Un día me propuse hablar con alguien nuevo en el trabajo, algo que normalmente evitaba. Lo mejor, no tenía que parecer perfecto, solo era yo, hablando de forma genuina. Y eso, aunque me puso nervioso al principio, me hizo sentir increíblemente liberado. Atrévete a hacer algo diferente, aunque sea pequeño. Puede ser desde dar una opinión en una reunión hasta iniciar una conversación con alguien que no conoces bien. Cada vez que te desafíes, ganarás un poco más de confianza y verás que esa inseguridad se desvanece. Estos 3 pasos, aceptar tus imperfecciones, expresarte en cosas pequeñas y salir de tu zona de confort, son el comienzo de una transformación. No necesitas hacerlo todo de una vez. Empieza poco a poco, porque la confianza y la autenticidad se construyen un día a la vez. Así que, ¿qué te parece si hoy decides dar ese primer paso? Entonces, ahora sabes lo que necesitas hacer para dejar atrás la vergüenza y empezar a ser tú mismo. Pero déjame decirte algo, este no es solo un cambio pequeño, es el primer paso hacia una vida con propósito, una vida en la que realmente te sientas libre. Para mí, este proceso no solo se trató de sentirme más cómodo en las reuniones
o en las pequeñas decisiones diarias. Fue una transformación completa, algo que comenzó como un intento por perder el miedo y terminó siendo una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Recuerdo la primera vez que tomé una decisión sin pensar en la aprobación de los demás. Fue un día común, uno de esos días en los que el cambio parecía imposible. Sin embargo, algo cambió en mí. Decidí que, por una vez, iba a vivir según mis propias reglas, aunque fuera solo por ese momento. Lo curioso es que ese pequeño acto de ser yo mismo, aunque pareciera insignificante, me dio una sensación de libertad que nunca había sentido antes. Y así, algo tan simple como decir lo que realmente pensaba, sin adornos ni filtros, me demostró algo, que la seguridad y la confianza empiezan desde adentro. Es como una chispa que enciende algo más grande, algo que una vez que comienzas ya no puedes detener. Desde ese día, cada decisión se volvió un poco más fácil. Cada vez que era sincero, cada vez que me mostraba sin miedo, ese peso que llevaba encima se volvía más ligero. Y aquí está lo más importante. Este camino no es perfecto, pero te acerca a algo que todos buscamos en la vida: la libertad de ser tú mismo, sin miedo, sin vergüenza. Así que aquí está mi invitación para ti. No esperes el momento perfecto para empezar, porque ese momento nunca llega. Empieza hoy, con algo pequeño, algo que te haga sentir un poco más auténtico, porque cada paso que das en esta dirección no solo te hace sentir más libre, sino que también te recuerda que el mundo necesita ver quién eres realmente. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy para empezar este viaje? ¿Cuál será ese primer paso que te llevará a ser más auténtico? No es fácil, pero vale la pena, porque cuando finalmente te liberas de la vergüenza y te atreves a ser tú mismo, descubres algo increíble, que la vida, en realidad, siempre ha estado esperando por esa versión genuina de ti. Ahora es tu momento. Aprovecha esta oportunidad y empieza a vivir la vida que siempre has querido. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.